Muy buenas y bienvenidos a Evergreen Stamp. Antes de nada, me gustaría explicaros quiénes somos para que podáis entender por qué nos dedicamos a esto y qué es lo que hacemos aquí. Este, como veis, es un canal nuevo. Estamos en julio de 2023, pero es verdad que ya tenemos experiencia en YouTube y en el mundo de las criptomonedas desde 2017. Simplemente hacemos este nuevo canal para explicar dónde estamos ahora dentro del mundo Bitcoin concretamente, ya que nos ha abierto un mundo muy interesante y del cual queremos formar parte. De esta manera que os sirva a vosotros como plataforma para aprender todo sobre los distintos protocolos en Bitcoin, que al final es la criptomoneda que perdurará siempre. Como podéis observar, este canal está adornado, por decirlo de alguna manera, con unos extraños seres llamados por el equipo Evergreen, y los cuales estaremos presentando próximamente en sucesivos vídeos como Stamps en Bitcoin. Desde hace 2 años, nuestros artistas de pixel art, desarrolladores y programadores han estado creando una colección que, si bien queríamos presentaros en la archiconocida red de Ethereum, la ERC20, no nos convencía demasiado por distintas causas. Estos NFT están ubicados en la blockchain más importante, la de Bitcoin, y por eso nos parece tan relevante. Son los llamados Stamp en Bitcoin, y a continuación pasaremos a explicarte qué son y por qué son tan importantes. Muchos podéis pensar que los NFT en Bitcoin ya existen con los Ordinals, pero en este caso hay algunas diferencias bastante notables entre los dos protocolos. La diferencia principal con los Ordinals es que los Stamp están a salvo de las censuras de los desarrolladores de Bitcoin y son inmutables e incorruptibles. En este vídeo te contaremos brevemente lo que son los Stamp en Bitcoin. Quedaros hasta el final. Bien, te vamos a contar qué es Stamps, la nueva forma de crear NFTs en Bitcoin. El nuevo protocolo Stamps, acrónimo de arte seguro y negociable mantenido permanentemente, pretende llevar los NFT de Bitcoin a un nuevo nivel, usando todo el poder de la red. Los NFT, tokens no fungibles, son activos digitales únicos e irrepetibles que se almacenan en una cadena de bloques y que puede representar desde obras de arte hasta coleccionables, pasando por juegos, música y dominios en web. Hasta ahora, la mayoría de los NFTs se han creado y comercializado en la red de Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del mundo. Sin embargo, Bitcoin también está empezando a tener un papel relevante en el diseño de la tecnología de los NFTs. Empezó con la llegada de Ordinals y ahora se suma Stamps. Este nuevo protocolo pretende llevar los NFT de Bitcoin a un nuevo nivel, utilizando todo el poder de la red. Stamps es un protocolo que permite generar y transferir NFT en la red de Bitcoin de forma sencilla y segura, aprovechando las ventajas que ofrece esta cadena de bloques en términos de seguridad, descentralización y escasez. A diferencia de otros protocolos que intentan implementar los NFT en Bitcoin, como Ordinals, Stamps utiliza Counterparty, una conocida sidechain de Bitcoin, que permite procesar estas transacciones. La finalidad es contar con opciones avanzadas de procesamiento de la transacción que generará nuestro NFT. Al mismo tiempo, se pretende que los NFTs generados por Stamps empleen el espacio disponible en cada bloque de Bitcoin, con el fin de guardar tanto el token como los metadatos del NFT, es decir, la información que describe sus características y atributos. Para lograr esto, Stamps se basa en el estándar OP-Return, que permite incluir datos arbitrarios en las transacciones de Bitcoin. Cada bloque de Bitcoin tiene un límite de 4 MB, lo que significa que hay un espacio limitado para guardar los NFT. Para sobrepasar este límite, Stamps propone un sistema de compresión y fragmentación que facilita optimizar el uso del espacio y reducir el coste de las comisiones. Así, cada NFT se divide en varios fragmentos que se distribuyen en diferentes transacciones y bloques, que se pueden recomponer mediante un algoritmo. Stamps también ofrece una forma de verificar la autenticidad y la propiedad de los NFT creados en su protocolo. Para ello, utiliza las firmas digitales que se generan en las claves privadas y públicas de los usuarios de Bitcoin. De esta manera,
se puede comprobar que el emisor del NFT es el legítimo propietario y que el receptor es el destinatario autorizado. Además, Stamps permite añadir un sello de tiempo a cada NFT, lo que garantiza su inmutabilidad y su orden cronológico. Otro punto a favor de Stamps es que este protocolo no necesita de funciones especiales de Bitcoin, como puede ser el empleo de Taproot, lo que abre las puertas a la generación de NFT usando todas las herramientas estándares que han formado parte de Bitcoin desde hace mucho tiempo. El protocolo Stamps está todavía en desarrollo y busca atraer a creadores y coleccionistas de NFT que quieran explorar las posibilidades que ofrece la red de Bitcoin. Según sus desarrolladores, Stamps tiene el potencial de convertirse en uno de los estándar para los NFT en Bitcoin y de impulsar el ecosistema creativo y económico alrededor de esta tecnología. ¿Y cómo funcionan estos Stamps? Stamps funciona gracias a la generación de una transacción especial utilizando las capacidades de Counterparty. A diferencia de Ordinals, dando las transacciones que generan los NFTs, están dentro del área de firmas digitales de una transacción Taproot. Stamps pretende que el NFT viva al completo dentro del bloque de Bitcoin. Para comprender esto, es clave entender primero las diferencias entre los NFTs de Ordinals y lo que quiere lograr Stamps. Para ello, es importante tener estos dos puntos muy claros. En Ordinals, la generación y el resguardo de los NFTs depende de contar con el software ORD, el nodo especial modificado para manejar y generar Ordinals, y emplear las capacidades de Taproot y SegWit. Además, se debe entender que el Ordinal NFT en realidad vive en el área de firmas digitales de Bitcoin, un área que es descartable o podable, que se puede mutar en la mayoría de nodos Bitcoin que existen en la actualidad. Stamps, en cambio, usa una transacción Counterparty que no necesita de las funciones de Taproot o SegWit y además agrega todos los datos del NFT al área de transacciones, quedando siempre almacenada en la blockchain de Bitcoin para siempre. De esta forma, Stamps almacena por completo el NFT dentro de la red de Bitcoin, logrando convertir esta blockchain en un verdadero espacio de almacenamiento descentralizado de NFTs, en un nivel mucho mayor que el que puede lograrse con Ordinals. Por supuesto, estos NFTs son almacenados usando un método de codificación muy conocido en Bitcoin, base64. Esto significa que los datos de las imágenes que están asociadas a un stamp se transforman y codifican en base64, al igual que sucede en Ordinals. Son estos datos de texto lo que almacenan en la blockchain de Bitcoin como transacciones. Una vez que los datos están en las transacciones Stamps y estas son enviadas a la red, Bitcoin las procesa como si fueran transacciones válidas porque cumplen con las reglas de la red. Aprobadas y verificadas, las transacciones se convierten en un NFT vivo en Bitcoin. Un NFT al que podemos acceder en cualquier momento y recomponer al reunir todas las partes del mismo y así poder visualizar nuestra creación. Para verlo explicado de manera más gráfica, cogemos un stamp NFT generado recientemente y que te enseñamos a continuación. En la imagen que puedes ver se puede apreciar datos muy importantes: asset name o nombre del activo, la descripción, el total supply o la cantidad de asset que fueran generados, divisible, que indica si el asset es divisible, en este caso al ser un NFT no puede dividirse. Si está bloqueado, indica si el asset se puede transferir o no. El propietario refleja la dirección generada del asset, en este caso la dirección de Bitcoin. En la esquina superior derecha se puede ver la imagen del asset o NFT que ha sido generado. Tal como puede verse, el asset existe. El explorador Exchange de Counterparty nos muestra los datos recompuestos de nuestro stamp NFT. Te mostramos a continuación una representación on-chain del NFT. En la cadena Bitcoin lo que se ve realmente es esto. Este es el truco que usa Stamp para lograr almacenar finalmente un NFT en la cadena de Bitcoin. Lo que hace es dividir la información codificada del NFT en base64 y dividirla en varias transacciones. Para ello se utiliza el estándar P2SH, Pay to Script Hash, de Bitcoin.
uno de los tipos de transacciones más antiguos de la red. Este troceado de datos permite saltarse las limitaciones de Bitcoin con respecto a la cantidad de datos on-chain que se pueden almacenar por transacción, permitiendo guardar nuestro stamp NFT. Con esto, los datos se conservan de tal manera que es imposible eliminarlos de un nodo completo, preservando los datos de forma inmutable para siempre. ¿Qué es Ordinals? El sistema que pone fin a la desaparición de NFTs con Bitcoin. Para mantener la coherencia en la emisión y la posterior recomposición, los stamps se enumeran en función de la fecha y hora de la transacción. Esto es para asegurar que el directorio stamps está ordenado cronológicamente. La primera stamp será la primera transacción que incluya la cadena stamp, con una cadena base 64 válida añadida en la clave de descripción y así sucesivamente. Una transacción con una cadena base 64 inválida o indescifrable no se considerará una stamp. El número de stamp comienza en 0 y continúa indefinidamente. Este esquema de funcionamiento permite que luego podamos estudiar la transacción, tomar todas las partes de la misma y recuperar nuestro NFT para mostrarlo tal como se puede ver en nuestra primera imagen de arriba. Stamps y su curioso método de funcionamiento abre una nueva puerta para más innovación en Bitcoin dentro del ecosistema NFT. Aunque Stamps de momento está limitado a imágenes, el protocolo avanzará en sus capacidades para soportar nuevos formatos. Todo parece indicar que la comunidad está comenzando a forzar la transformación de Bitcoin para adaptarse a las necesidades y opciones que desean tener en la red. La aparición de Ordinals no contó con el visto bueno de los ortodoxos de Bitcoin. Probablemente Stamps tampoco cuente con ella. Sin embargo, Stamps tiene un punto a favor. Puede acelerar la adopción de soluciones generadas para Bitcoin y mejorar uno de los mayores problemas de diseño, las UCHO o los registros de transacciones en la red. UCHO es una solución generada por Tadge Dija, creador del Lightning Network. Esta mejora busca optimizar el manejo de las UCHO, transacciones no gastadas. No solo ayuda a mejorar la manera en que se controlan los registros de transacciones, al mismo tiempo optimiza el uso de espacios y mejora la escalabilidad de Bitcoin. Con la llegada de Stamps, UCHO no solo se convierte en una opción, sino en una necesidad. Una necesidad que seguro terminará por impulsar su desarrollo, prueba y puesta en marcha en la red. Con ello se impulsa la innovación en el desarrollo de Bitcoin. Lo que parece claro es que Bitcoin está pasando por un momento transformador y que la comunidad saldrá beneficiada y fortalecida. Bien, hasta aquí lo que son los stamps. Nos gustaría que nos ayudéis con nuestro contenido dándole me gusta al vídeo y la campanita porque no te puedes perder todo lo que tenemos preparado para ti. Somos el primer canal de habla hispana que te trae toda la información sobre el nuevo protocolo de Bitcoin y todavía estamos en el principio. Creemos que es una gran oportunidad para conocer este mundo que se ha abierto en la blockchain de Bitcoin, en la cual podremos tener un gran valor ya no solo monetariamente, sino también en obras de arte como los Evergreen. Te dejaremos los links a nuestra página web y redes sociales, donde explicamos posibles dudas sobre los stamp y donde, por supuesto, podrás ser uno de los primeros en adquirir un Evergreen, ya que tenemos una colección verificada en la compañía Rare Stamp, una de las compañías pioneras en el mundo de los stamps en Bitcoin, una de las más importantes y de la que estamos realmente orgullosos de formar parte. También te animamos a que nos dejes tus dudas personales en los comentarios de este vídeo, leemos todos y los contestamos. Te mandamos un saludo y hasta el próximo vídeo aquí en Evergreen Stamp.